¿Cómo están? Bien, bienvenidos a la iglesia. Esta mañana estoy contento de estar en la casa del Señor. Y como siempre, yes. Como siempre comenzando con un chiste, ¿no? Dice que un pastor está en camino a la casa de la iglesia y está tratando de llegar a la casa con urgencia porque está por usarse el baño encima. Entonces comienza a manejar lo más rápido posible y está manejando a 80 millas por hora en un área de 40 millas por hora. ¿Y qué pasa? Policía lo para. Se da cuenta que el policía es uno de los miembros de la iglesia. Viene el policía y se da cuenta que es el pastor. Y normalmente en casos como esto, por estar manejando más de 20 millas por hora, lo tiene que arrestar al pastor, pero es el pastor. Le dice: pastor, ¿cómo está? Me dice, mi hermano le dice, estoy por usarme el baño encima. Le dice: pastor, le voy a tener que escribir un ticket, una multa por esto, por lo menos. Y le dice: mi hermano, ¿me lo puede mandar por correo, lo que fuera? Y no, pastor, lo tengo que hacer rápido. Y lo hace esperar al pastor. Vuelve el policía con una multa, con un ticket de $450. El pastor lo mira. Que Dios te bendiga, mi hermano. Sigue el pastor. Llega a la casa y dice: bueno, el juez es amigo mío porque es miembro de la iglesia. Lo que voy a hacer es que voy a llevar este ticket a la corte y el juez me lo va a cancelar. El pastor agarra, lleva el ticket a la corte, llega enfrente del juez el día del corte y el juez le dice: pastor, estaba manejando a 80 millas por hora en un área de 40, le dice. Te voy a reducir el ticket a $300. Y el pastor sale enojadísimo de ahí. Que Dios lo bendiga, juez, le dice. Pasan 10 años y el pastor está en su cama de muerte. Está por respirar su último aliento. Y le dice a la esposa: por favor, llámame al oficial tal y tal y al juez tal y tal. Y los hace llamar al policía y al juez. Vienen a la casa. El policía y el juez están con el pastor y le dicen: pastor, estamos honrados de que nos haya elegido a nosotros para compartir sus últimos momentos aquí en la tierra. Pero explícanos, pastor, ¿por qué nosotros? El policía está a un lado y el juez está a otro lado y le dice: es que yo quiero morir como murió mi Cristo, entre dos pecadores. Qué historia más larga para llegar a un chiste que no es tan chistoso. Fue lo mejor que tuve esta mañana, Berta, perdón. Yo, cuando era niño, me acuerdo que a muy temprana edad comencé a mirar películas mafiosas. A mí me encantaban y me siguen encantando las películas de las mafias italianas específicamente, ¿no? El Padrino, Casino, Goodfellas, Bronx Tale. Y yo me acuerdo que me fascinaban las películas de las mafias, de los mafiosos. A punto que cuando iba a la primaria, cuando llegaba al primer grado o el segundo grado y las profesoras, las maestras preguntaban a los niños: hey, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía, yo quiero ser el padrino. Decía: yo
A los 8 años estaba obsesionado. Me encantaba. Cosa Nostra. Nuestra familia. Porque la mafia no es una organización, es una familia. Y uno al entrar a la familia no puede salir sino por muerte. Y normalmente cuando uno sale de la familia no hizo algo bueno, hizo algo en contra de la familia. Y la mafia tenía esta mentalidad de que quizás es sangre que nos hace parientes, pero es la fidelidad los que nos hace familia. Porque nosotros podemos tener la misma sangre corriendo entre las venas, pero si tú no eres leal o fiel a la familia, no eres familia. ¿Por qué? Porque la sangre te hace pariente, pero tus hechos en cuanto a tu fidelidad es lo que demuestra que eres familia. Y comienzo a pensar hoy en día en nuestra relación con Cristo Jesús. Y me doy cuenta que Cristo se relaciona, Dios se relaciona con nosotros de una manera muy parecida a esa mentalidad mafiosa. No que Dios es mafioso, no. Pero yo he visto en la Biblia cuando Dios mata ciudades enteras porque se comportaron mal y fueron en contra de la familia, ¿ok? Dios no es mafioso. Pero me he dado cuenta de que a través de la sangre de Cristo Jesús tenemos un parentejo con Dios. Pero es a través de nuestros hechos que demostramos que somos sus hijos. ¿No? Porque si yo no me comporto o no soy fiel a la palabra de Dios, o no me mantengo leal a lo que Dios dice o demanda de mí, entonces, ¿cómo puede saber el mundo de que yo soy hijo de Él? Pero mucho más allá, ¿cómo puede creer el mundo en un Dios invisible si es que no hay una manera visible diferente de vivir en mí que en ellos? Ahora no quiero que se malentienda, no quiero que la gente que fuma, la gente que toma, no estoy hablando de eso. Lo que nos separa a nosotros del mundo no es que no nos vamos a bares y no nos vamos a discotecas. Cristo se juntaba con pecadores. Y los pecadores en ese entonces se juntaban en bares, en lugares no muy apropiados. Pero aunque Cristo se juntara con pecadores, Él no pecaba. ¿Por qué? Porque vivía una manera diferente, una manera en la cual era visible de que Él era hijo de Dios. ¿No? Porque el fruto del Espíritu es autocontrol, dice Pablo, ¿no? Y Cristo, no importa el contexto donde estaba, Él demostraba una fidelidad a la palabra de Dios a punto de muerte, dice Filipenses capítulo 2. Dice que Él no encontró la igualdad con Dios, algo a celebrar o algo a obtener, dice alguna versión. Y se humilló a punto de ser hombre y a punto a la muerte a una cruz. Él llegó a su último momento en esta tierra y dijo: Señor, yo no quiero hacer esto, que pase esta copa de mí, pero sea hecha tu voluntad. ¿Por qué? Porque Él se mantuvo fiel a los mandatos de Dios, se mantuvo fiel a la palabra de Dios, se mantuvo fiel a la profecía que fueron escritas por 1000 años antes de que Él llegara a la tierra. Ni Cristo decidió cómo lucería su vida en esta tierra. El Padre dijo cómo lucería su vida en esta tierra y Él solamente obedeció.
Y de esa manera es que nosotros entendemos de que Él fue hijo de Dios, de que Él vivió una vida diferente. Noten que la gente que crucificó a Cristo Jesús no era la gente común, no era la gente de los bares, era la gente religiosa, era la gente del templo, la gente que conocía las Escrituras. Porque de nuevo, ¿qué importa conocerse de tapa a tapa la Biblia entera si es que no vamos a vivir de acuerdo como dice ella misma, ¿no? Cristo vino a demostrar al mundo cómo era que se tenía que vivir lo que dice la Biblia, y ellos lo rechazaron, y lo rechazaron, y lo rechazaron. Y me estoy dando cuenta que hoy en día nosotros estamos luchando por nuestro derecho de juntarnos, cuando Cristo dijo, no, vayan a los fines del mundo y esparzan el evangelio. A lo que llego es, el mundo solo puede entender que un Dios existe si es que nosotros nos mantenemos fiel a su palabra en acción. La única manera. Hoy día estamos comenzando una serie sobre dos varones que se encuentran en la Biblia, dos profetas llamados Elías y Eliezer. Y Elías y Eliezer son dos caracteres muy interesantes. Hoy vamos a hablar de Elías específicamente y una historia muy poderosa en la cual él estuvo involucrado. Y Elías es para mí un carácter interesante porque sale de la nada. No sabemos nada de él, no sabemos quiénes son sus padres. De repente un día dice que la palabra de Dios llegó a Elías para que vaya al rey Acab y le diga al rey Acab que por 2 años va a haber diluvio en la ciudad, en la tierra. Eso fue lo único. Dios lo llamó a él que vaya al rey y le diga que iba a haber un diluvio por 2 años. Y luego Dios le dice a Elías, ok, ahora ve a la ciudad. I told you the name of that city earlier and I forgot it now. What the heck was the name? I wrote it down. Kerit. Dios le dice a Elías, ve a la ciudad de Kerit. Y quédate ahí a vivir al lado de un río. Lo interesante es que la ciudad de Kerit no tiene nada de comida, no hay nada ahí excepto este río. Y va a haber un diluvio por 2 años. Quiere decir que el río en algún momento dado se va a secar. Y Dios le dice a Elías, ve a esa ciudad, a Kerit, y quédate ahí a vivir. Y yo voy a mandar a cuervos a que te traigan comida. Y todos los días, de mañana y de noche, los cuervos le traían carne y pan a Elías. Y tenía agua para tomar del río. En un lugar donde no había comida. Dios hizo hasta que los pájaros le traigan comida a Elías. En un momento dado, el agua se secó del río. Y cuando se comenzó a secar esa agua, Dios le dice a Elías, ok, ahora ve a la ciudad de Sarepta. Sarepta quiere decir refinería, que es una palabra que aprendí esta mañana. Una refinería es un lugar donde se refinan las cosas. ¿No? Por ejemplo, en una refinería el oro se agarra de su estado crudo y se hace en lo que vemos hoy en día, porque el oro se refina para lucir como luce hoy en día, ¿no? Sarepta quiere decir refinería. Lo peor es que Sarepta es un lugar más seco aún que Kerit. Y Dios le dice a Elías, ve a esta ciudad y ahí va a haber una viuda que te va a dar de comer. Entonces, cuando va entrando Elías a Sarepta,
se encuentra con una viuda y le dice a la viuda: hey, por favor, tráeme un poco de agua para tomar. Y la viuda comienza a ir a la casa y Elías le dice: oh, de paso, hey, tráeme un poco de pan. Y la viuda se da vuelta y le dice: solo tengo suficiente flour, harina, y suficiente aceite para hacerme una comida más para mi hijo y para mí, y luego nos vamos a preparar para morir de hambre, porque ya no tenemos nada. Y Elías le dice: ok, ve y hazme un pan primero y Dios va a proveer. ¿Qué? ¿Acaso no las damas primero? No. Elías le dice: ok, hazme un pan. Esta mujer, y le dice: y te aseguro que nunca, hasta el día que se termine el diluvio, vas a tener harina y aceite, y el canasto de harina y la jarra de aceite jamás se acabará, jamás. Y la mujer en fe fue a prepararle un pan primero a Elías, y desde ese día en adelante nunca más se le acabó la harina y el aceite. La mujer está agradecida. ¿Qué pasa después de esto? De repente el hijo de la mujer se muere. Y la mujer le dice: ¿qué has hecho, hijo, hombre de Dios? Le dice: profeta, has venido a echarme en cara mi pasado, o sea, mi pecado del pasado, para que Dios me castigue y mate a mi hijo. Y ahora la mujer le culpó la muerte del hijo a Elías. Y Elías le dice: no está muerto, hold on. Lo lleva a un cuarto, lo lleva al cuarto al niño. Y la Biblia dice que Elías empieza a llorar: Señor, me has traído aquí para traer calamidad a esta casa. ¿Qué has hecho? Por favor, trae vida a este niño. Y dice que Elías se acuesta encima del niño 3 veces, que es un poco raro, ¿no? Pero se acuesta encima del niño 3 veces y ¡pum!, se levanta. Y el niño comienza a vivir, y la mujer dice: de ahora en adelante creeré en este Dios todopoderoso y creeré que... Y ahora de repente la mujer tiene fe en Dios. Pasan 2 años y la palabra de Dios viene a Elías para que vaya de nuevo al rey Acab. Y esta vez le tiene que reclamar al rey Acab lo que está haciendo malo. Llega Elías a la ciudad donde está el rey Acab. No, está en Jerusalén, ¿no? Llega y está un hombre llamado Abdías, que es el cuidador de todo el reino, ¿no? Es el hombre, la mano derecha del rey Acab. Se encuentra con Abdías y le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Le dice. ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Vine a hablar con el rey. El rey te va a matar, le dice. Cuando te fuiste, Jezabel, la esposa del rey, mandó matar a todos los profetas de Dios. Y yo agarré y escondí a 100 profetas, a 50 en una cueva y a 50 en otra cueva. Y ahora que te ve a ti, ¿por cómo que vienes a hablar con el rey? Le dice: necesito que vayas al rey y le diga que estoy aquí. ¿Y qué? ¿Para que te escondas? Entonces le dice: y vamos a venir a buscarte, no vas a estar, y él me va a matar a mí, le dice. Abdías ya no confía en Elías, pero le dice: nada te pasará. Ven, la vida fácil del profeta: manda a todo el mundo a hacer, pero hazme un pan primero a mí. No, ve a hablar con el rey. No, pero él no hace nada. Entonces Abdías va, busca al rey. Acá viene a hablar con Elías. Y aquí es donde comenzamos esta historia. Tengo las historias más largas del mundo hoy. Okay. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 16. Entonces Abdías fue a decirle a Acab:
que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel. Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores. Quiero que entiendan, él está hablando con el rey. Es como que yo me vaya enfrente de Joe Biden y le diga: hey, estás causando problemas. ¿Quién se cree? La seguridad me va. Pero este tipo agarra: tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. En cambio, han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, y a quienes Jezabel mantiene. Ahora, esto es lo interesante. Acab es el rey de Israel. Siendo rey de Israel, se supone que él conoce quién es el Dios de Israel. Se supone que él entiende que él y todo su pueblo tienen que estar rendido a ese Dios de Israel, Jehová. Sin embargo, ellos están rindiendo gloria y loor a este Dios Baal. Cuando Dios le manda a decir a Elías que le diga a Acab que va a haber un diluvio por 2 años, es para demostrarle a ellos de que este Dios Baal no es el que está causando la lluvia y el rocío que hace crecer todo, sino el Dios Todopoderoso. Y a través de un diluvio, Dios le va a mostrar al pueblo de que Él es el que controla el clima y no Baal. Van a haber momentos en la vida donde van a estar ocurriendo cosas terribles. Va a aparecer un diluvio. ¿Dónde está la lluvia? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a preguntar: Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y lo que no estamos entendiendo es que Dios está creando algo, un plan para liberarte de todos los dioses que te están deteniendo de alabarlo a Él. Y lo primero que queremos preguntar es: Señor, ¿por qué a mí? En vez de preguntar: Señor, ¿qué me estás queriendo decir en este momento? Porque si algo malo está ocurriendo, el Señor está queriendo agarrar tu atención. Está queriendo sacar algo o remover algo de tu vida que lo está deteniendo, que te está deteniendo de alabarlo a Él completamente. Entonces, Dios creó un diluvio de 2 años para este momento, para que en este momento Elías le pueda demostrar a Acab que él no sabe lo que está haciendo, de que él tiene que dejar a Baal y volver a Dios Todopoderoso. Versículo 22. Versículo 21. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después
invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez está soñando despierto, o quizás está haciendo sus necesidades. ¿Qué? ¿Cómo les tienta? Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora de sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras que él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbando. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. O sea, les dice que moje la leña, ¿no? Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró. Vespertino es al terminar el día, ¿no? Al anochecer. A la hora 36. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor es el Dios. Sí, el Señor es Dios. Un aplauso después de leer todo. No, Mis hermanos, al principio de la prueba, Elías les dice: ¿hasta cuándo van a estar titubeando? ¿Hasta cuándo van a estar decidiendo si ese es el Dios o si Baal es el Dios? Y al fin de la prueba, la gente estaba gritando: el Señor es Dios. El Señor es Dios. Si es que Dios va a demostrar al mundo a través de nosotros que Él es Dios, nos va a tener que poner en circunstancias imposibles. Va a preparar altares mojados.
Pero no somos nosotros los que vamos a prender el fuego, va a ser Él. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es mantenernos fieles. That's it. Los pecados no son lo que nos detiene en nuestro camino con Cristo Jesús. No son los pecados que detienen el progreso. Porque Cristo Jesús con su sangre cubre cada pecado. Eres perdonado por cada pecado que cometiste, por cada pecado que estés cometiendo ahora mismo, eres perdonado. La sangre de Jesús cubre ese pecado. Lo que Cristo no puede cubrir es tu fidelidad. Ahora, si es que tu pecado te detiene del camino, ahí es otra cosa. Pero normalmente lo que te detiene de tu camino en Cristo Jesús son las pruebas. Es llegar a un punto y decir, ya no puedo más. No te des por vencido. Mantente fiel en Cristo Jesús, que ya viene la victoria. Que las cosas tienen que lucir imposibles para demostrar de que Dios es el que hace todo posible. Tienen que ocurrir cosas imposibles. Entonces, cuando lleguemos a momentos de pruebas, hermanos, como Elías llegó a un momento donde fue llamado a una ciudad donde no había comida, Dios fue su sostén. Cuando fue llamado a un lugar más seco aún que ese, Dios trajo vida a ese lugar a través de Elías, a un niño que había muerto. Y cuando por fin Dios demostró que podía hacer milagros en la vida de Elías, ahí lo usó a él para convertir a un pueblo entero. Para convertir a un pueblo entero. Pero si Dios te va a usar a ti para demostrar al mundo de que Él existe y de que Él es para nosotros, primero te tiene que demostrar de que Él es tu sostén. Te lo tiene que demostrar. Próximamente te tiene que demostrar que a través de ti Él puede hacer milagros. Porque te aseguro que Elías no pudiera haber tenido la fe en ese momento en frente de los profetas de Baal, en frente de los 450 profetas de Baal. Él no pudiera haber tenido la fe de batallar contra esos profetas si es que él no hubiera experimentado la muerte de ese niño. Porque fue a través de esa muerte de que Dios le demostró a Elías de que no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible para mí. Estás en momentos de pruebas, alégrate porque Dios te está creciendo, te está aumentando, te está progresando. ¿Para qué? Para más pruebas. ¿Por qué? Porque son a través de las pruebas que tú creces, pero también el mundo. Por eso es que Él te quiere prosperar, porque van a venir pruebas. Él necesita que tengas suficiente dinero. Él necesita que tengas salud mental, salud espiritual, salud emocional, porque van a venir las pruebas. Dios siempre va a ser fiel. La pregunta es que si nosotros vamos a ser fiel o no. That's it. Porque Él siempre está con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos con Él. Vamos a mantenernos fieles, ¿sí? En todo momento, en las buenas y en las malas también. Vamos a orar, ¿sí?